El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano y amigo, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz de Dios sea con usted y con todo el ambiente que les rodea. Buen provecho para los que están desayunando de nueva fuerza, para los que están comenzando este día laboral, llevando nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará en nuestra vida, siempre y cuando nosotros le permitamos a Dios trabajar en nuestra vida y llevarnos a su manera. Sabiendo que somos el barro y Él es el alfarero y está haciendo su vasija a su manera. Y de vez en cuando tiene que romper la vasija para volver a levantar esa vasija y volver a llevarla a la manera de Dios, porque todo el evangelio se trata de a la manera de Dios. Así que este es el desayuno espiritual, el que muchas veces comienza como un desayuno, pero termina como un buen almuerzo. Pero no deja de ser la poderosa palabra de Dios en esta poderosa y preciosa mañana que Dios ha hecho para nosotros. Así que vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 63, versículo 1. Salmos, capítulo 63, versículo 1, y dice la poderosa palabra de Dios: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la poderosa palabra de Dios: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, va a ser predicada en esta hora. Permite que esa palabra haya cabida en nuestro corazón y podamos ser hacedores de la misma y no oidores olvidadizos, acordándonos que tu palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Que tu palabra da vida, restaura, transforma. Gracias te damos, Señor, por ella. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de todos aquellos que nos escuchan y de la nuestra propia. En el nombre que sobre todo nombre. No hay otro de los hombres, sino en nombre de Jesús. Sea glorificado para siempre el Dios de gloria. En tierra seca y árida donde no hay agua, alabaré y exaltaré su nombre. En tierra seca y árida donde hay agua, alabaré y exaltaré su nombre. Me llama la atención porque el pueblo de Israel entra a Egipto a causa de José y a causa de una escasez de alimentos, donde José era el gobernador. Cuando usted ve la historia de José, José fue vendido por sus hermanos, fue metido en una cisterna, los hermanos le tuvieron envidia porque José, su padre, le había regalado una túnica de diversos colores, y además de eso, ya la historia dice que desde antemano la fama de los hermanos de José no era muy buena, o sea que no hacían o no cumplían con los mandatos de su padre. No eran hijos obedientes, no eran personas de testimonio, tenían mala fama. Y José, siendo joven, educado, enseñado, hacía todo lo que su padre le decía, era un hijo obediente. Y es más, José había sido una bendición porque lo habían tenido en su vejez, había sido parte de una bendición de Dios.
Y este joven velaba a sus hermanos porque sus hermanos hacían lo contrario a lo que su padre le enviaba. Esto levantó ira con sus hermanos de tal manera que dice la Biblia que no podían hablarle pasivamente. Y cuando vieron a José en una distancia que su padre los envió a pastorear las ovejas, pero ellos se fueron a otro lado a pastorearle y se fueron a fiestar. Y José salió porque su padre lo envió para que le diera información de qué estaban haciendo sus hermanos, pero José no los encontró en el lugar que el padre los envió, porque ellos eran desobedientes de por sí. Ellos tenían mala fama. Quiere decir que había muchas personas que conocían a los hijos de Israel, lo conocían, pero era por su mala fama. No lo conocían porque eran buenos, no los conocían porque eran hombres de Dios, sino porque eran rebeldes, porque hacían lo que querían. Y José era ese hijo obediente, el cual su padre, por su obediencia, por su fidelidad, por ser un buen hijo, por ser tan obediente, le mandó a hacer una túnica de diversos colores, y esa túnica de diversos colores también despertó más esa ira de sus hermanos contra José, porque veían el favor sobre José, veían la gracia sobre José, pero la gracia sobre José no era cualquier gracia. Era que Dios también estaba con José por sus buenas obras, por lo que él hacía, por su obediencia, y por sobre todo era obediente a la palabra también de Dios, no solamente de su padre, sino también de Dios. Y eso levantó cierta ira entre sus hermanos, de tal manera que cuando vieron a José que venían de camino, dijeron: vengamos sobre el soñador y acabemos con él. Porque la ira, el enojo era tanto, el celo, la envidia que tenían sus hermanos por cuanto tenían mala fama, por cuanto no hacían la voluntad de su padre, se airaba cada día más. La Biblia dice que ellos no podían hablarle con paciencia, porque esa ira que se llevaba dentro, ese coraje, ese celo que llevaban ellos dentro, querían desatarlo sobre José. Llegaron a meterle una cisterna, llegaron a venderle a los mercaderes. Llegó a José entonces en este momento a Egipto. José, un joven que andaba con la gracia de Dios, a pesar de lo que José estaba pasando, no pudo detener esa relación y esa confianza de José con Dios. Porque su padre lo instruyó en eso, lo instruyó a buscar a Dios mientras pueda ser hallado, lo instruyó en tener una relación con Dios. Por eso los sueños que habían tenido José no eran cualquier tipo de sueño que puede tener cualquier ser humano. Ese sueño significaba lo que iba a acontecer en el futuro de José. Era un sueño profético, había una profecía metida en ese sueño, había un cumplimiento de la palabra de Dios en los sueños. Era Dios mismo tratando con José en los sueños, diciéndole: José, mira los sueños que te doy, mira lo que tú estás soñando. Pero en ese momento se levantó la furia de sus hermanos, como se levanta la furia de sus enemigos, de los enemigos de los cristianos, de los enemigos de aquel que quiere buscar a Dios. Por cuanto hay una palabra que Dios ha dado, por cuanto hay un sueño que Dios te ha revelado de lo que va a suceder con tu vida, entonces el enemigo busca tronchar esos sueños. Busca tronchar esa palabra que Dios te dio. Entonces, amado, esa palabra que Dios te dio tiene un cumplimiento, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo lo hará. Lo que Él efectúa lo cumplirá y lo terminará en nosotros. Por eso dice: Jehová terminará su propósito, cumplirá su propósito en mí. Pero ¿cuándo se cumple el propósito de Dios? Cuando nosotros nos amparamos en la palabra que Dios dijo y caminamos hacia esa promesa. Aunque José estaba siendo vendido, aunque José estaba siendo llevado a Egipto, aunque José estaba siendo llevado como esclavo, que no era ni una sombra de lo que él había visto en sus sueños. Pero la confianza de José
José, si me equivoco pongo Josué, discúlpenme, pero la confianza de José era en lo que el sueño le había mostrado, en la relación que él tenía con Dios, en la fe que él tenía en Dios, la confianza que él tenía en Dios. Entonces, es llevado a Egipto con un propósito, porque se acercaba un tiempo de hambruna donde aún su familia, sus hermanos, iban a pasar necesidad. Y Dios, como un Dios que tiene todos los planes hechos y no se equivoca, Dios estaba preparándole a aquellos hermanos que habían traicionado a José, estaban preparándole la provisión a ellos aún. Mira lo que es la misericordia de Dios. Que aún los hermanos de José iban a ser parte de esa bendición de José estar allí. Pero el enemigo usó a sus hermanos para tronchar el camino. Y el enemigo creía que estaba tronchando los sueños de José. El enemigo creía que estaba deteniendo a José en el camino. Pero el enemigo no estaba deteniendo el propósito de Dios. El enemigo lo que no sabía era que también estaba metido en el propósito de Dios. Dijo, el enemigo lo va a empujar hacia el lugar donde yo quiero que José esté, porque allí en ese lugar es que yo le voy a dar la bendición. Allí en ese lugar es que yo le voy a suplir. Allí en ese lugar es que José va a conocer de quién vino los sueños, quién fue el que habló, quién fue el que dijo, quién fue el que le mostró. Esos sueños se van a cumplir, pero es necesario que el enemigo lo empuje a ese lugar. Es necesario que alguien se levante a hacerte la guerra, hermano, amigo que me está escuchando. Porque eso no significa que todo se va a quedar ahí. Eso significa que eso y que se levantó a hacerte la guerra no identifica que te está llevando el propósito de Dios. Por eso tu mirada, mi mirada, tiene que estar puesta en el blanco, en lo que Dios dijo, en lo que dice su palabra. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. El pueblo de Israel había entrado a Egipto a causa de José, a causa de un hambre. Fueron a buscar alimento a Egipto y no sabían que en Egipto los hermanos de José, los que lo vendieron, no sabían que en Egipto, donde estaba la provisión, se iban a encontrar con el gobernador, que quien era el mismo que vendieron. Que no lograron identificarlo. ¿Por qué no lograron identificarlo? Porque para ellos su maldad, lo que tenían dentro de sí, para ellos José estaba muerto. Para ellos José ya no existía. Pero José fue el que los atendió. Y ellos no lograron descifrar, ver bien quién era el que lo estaba atendiendo. Pero José identificó a sus hermanos. Y luego de este tiempo, para poder resumir un poquito más, que José se hizo gobernador, los hermanos llegaron buscando alimento. Y es aquí que llegaron sus hermanos a buscar alimento y Josué le dio la provisión. José fue, se les presentó, le dijo, yo soy su hermano, el que ustedes vendieron. Trajeron a su padre, trajeron a Israel, trajeron a su familia y ahí es que el pueblo de Israel entra a Egipto, pero no entró como esclavo. Entró como que en aquel lugar estaba la provisión de Dios porque estaba José como gobernante de aquel tiempo y los alimentó y les dio lugar. Pero ¿qué pasa? Una vez muere el hombre de la promesa, José, y una vez muere el faraón que lo conocía, se levantó un nuevo faraón que no conocía a José, dice la Biblia. Pero veía que el pueblo de Israel se multiplicaba y era un pueblo grande. Y como no era parte de Egipto, se levantó el miedo en el faraón y dijo, si alguien viene a atacarnos y esta gente le da con traicionar, no se van a quedar con Egipto. Vamos entonces a ponerle más trabajo para que no se multipliquen. Vamos a ponerle más carga para que no se multipliquen, para que no crezcan. Porque el hecho de multiplicarse es en crecer.
Entonces, hay cosas que se levantan en tu vida para menguar tu crecimiento espiritual, para menguar tu relación con Dios, para menguar tu confianza, para menguar tu fe, para borrar tus sueños, para que ya tú no mires la palabra que Dios te dijo, para que ya tú no estés pendiente de los sueños que Dios te dijo, para que tú no camines conforme al propósito de Dios en tu vida. Hay cosas que se van a levantar, que el enemigo, hay tormentas que se van a levantar, hay situaciones que se van a levantar, hay escasez que se van a levantar. Aleluya. Para que usted y yo no miremos el propósito y no caminemos hacia el propósito. Pero su vida y mi vida no depende de las cosas que usted ve por vista, dice la Biblia. Porque no es por vista que vivimos, es por fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vivimos por lo que estamos viendo. Nosotros vivimos porque hay un Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Hay un Dios que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay un Dios que siempre está llevándonos y empujándonos y llevándonos al propósito. Pero hay cosas que Dios permite para que esas cosas nos empujen a Él y nos lleven a Él. Entonces este pueblo que se encontraba conforme, se encontraba bien, se encontraba en los tiempos de José, se encontraba con alimento, tenían donde vivir y tenían tierra, sembraban, se sentían lo más bien. Llegó el momento que José murió, el faraón murió de aquel tiempo, se levanta un nuevo faraón, entonces comienza el pueblo, un pueblo que llegó en la bendición, un pueblo que llegó al lugar del alimento, al lugar donde tenían su casa, al lugar donde sembraban, a la comodidad, a la bendición, a la provisión de Dios. Ahora esa provisión ya no se convierte en que ellos eran unos ciudadanos más. Vamos a hacer de este pueblo un grupo de esclavos que trabajen para nosotros. Y los oprimían para que no se multiplicara. Pero como era un pueblo que cargaba la palabra y la bendición de Dios y el propósito de Dios, dice la Biblia que mientras más oprimían al pueblo, más el pueblo se multiplicaba, más el pueblo crecía, más el pueblo maduraba. Entonces de aquí viene Moisés, que saca al pueblo de Egipto, de la esclavitud, y los lleva hacia el desierto. Y en ese desierto, donde llevan al pueblo de Dios, comienzan a ocurrir diversas situaciones, diversas pruebas que estaban poniendo en tela de juicio la fe del pueblo de Israel. Dice que tan pronto ellos salieron de allí, había una columna de nube y había una columna de fuego que los acompañaba día y noche. Y aquella columna era símbolo de que Dios estaba con ellos. Era un sello de que Dios andaba con ellos. Y de día, aquella columna de nube tapaba el sol para que no los fatigase en el desierto. Y de noche, para que no les diera el frío, se convertía en una columna de fuego y los calentaba en el desierto. Porque usted sabe que el desierto, si usted se pone a leer y a buscarle la historia, el desierto puede ser sumamente caliente durante el día, pero es muy frío durante la noche. Y además de ser frío, no había luz. Y Dios sabe hacer todas las cosas y saca al pueblo de una esclavitud donde está siendo oprimido y lo está llevando al desierto. Entonces, veamos lo que dice el salmista. Dios mío, ¿eres tú? De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Entonces, el salmista está diciendo que tiene sed, que la carne lo anhela. Pero dice, ¿dónde es que lo anhela? ¿Y dónde es que el alma tiene sed? Dice, tengo sed, mi alma tiene sed y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. O sea, te estoy buscando en un lugar donde no hay agua, pero tengo sed.
Te estoy buscando un lugar donde no hay alimento, pero tengo hambre. Le está diciendo el salmista, escuche bien. Te estoy buscando en un lugar donde no hay agua y tengo sed. Te estoy buscando en un lugar donde no hay alimento y tengo hambre. En otras palabras, el salmista estaba poniendo su fe. El salmista estaba activando su fe espiritual. Dijo, yo no sé, yo he creído en ti. Yo sé que tú eres grande y poderoso. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en ese lugar donde yo no estoy viendo que hay agua, pero yo tengo sed, en ese lugar tú me vas a proveer agua. En ese lugar donde yo no estoy viendo alimento, pero tengo hambre, en ese lugar donde yo no estoy viendo nada, es que tú me vas a proveer comida para yo comer. En ese lugar es que tú te vas a revelar. Por eso la Biblia dice que cuando Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Yetro, las pasó por el desierto para llevarla a pastorear a otro lugar, pero tuvo que cruzar el desierto. Y mientras cruzó el desierto, pasó por el monte Oré. Y cuando pasó por el monte Oré, dice que vio en ese monte una salsa que ardía y no se consumía. La presencia de Dios la vio Moisés en el desierto. Allí se manifestó Dios en medio de una salsa. Entonces, hermano, ¿qué es lo que queremos decir aquí? El pueblo fue llevado al desierto porque en el desierto Dios iba a conocer la provisión de Dios. En el desierto el pueblo iba a afirmar la promesa de Dios en su vida. Esa promesa que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por eso le dijo a Moisés, a Josué, no te dejaré ni te desampararé como estuve con Moisés, así estaré contigo. Porque Moisés lleva al pueblo al desierto. Y en el desierto no había nada. Pero allí en el desierto Dios los alimentó. Pero allí en el desierto Dios les dio agua. Pero allí en el desierto dice la Biblia que sus ropas crecían con ellos. Allí en el desierto ellos pudieron ver la mano poderosa de Dios dividir el mar rojo. Pero allí en el desierto ellos fueron probados. Hubieron muchos que murieron en el desierto. Pero el desierto de Dios no es para que te mueras. El desierto de Dios es para que crezcas, para que madures, para que entiendas, para que tu fe sea llevada a una fe más amplia, más poderosa. Por eso el salmista dice, tengo sed, pero te voy a buscar en tierra seca. Tengo sed, pero te voy a buscar donde no abunda el fruto. Y dijo, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Ahí es que conocemos al Dios de gloria, al Dios poderoso, en los momentos de nuestro desierto, en nuestros momentos de nuestro vacío, en el momento donde no hay nadie que se llegue a ti, donde no hay nadie que te ayude, donde no hay un lugar donde tú puedas decir, voy a llegar ahí para beber agua, voy a llegar ahí para comer. No, en ese momento es que Dios se glorificó y ese transcurso del pueblo de Israel hacia el desierto, hacia la tierra prometida, porque el pueblo de Israel no salió de Egipto por salir, salió con una promesa de Dios. La promesa de la tierra que fluye leche y miel. La promesa de la tierra prometida. Ahí salió el pueblo por el desierto. Porque el desierto iba a probar su fe. El desierto iba a probar su corazón. El desierto iba a probar su convicción. El desierto iba a probar sus palabras. El desierto iba a probar a ver si verdaderamente Jehová era el Dios del pueblo de Israel. El desierto iba a probar si verdaderamente estábamos viviendo por fe o estábamos viviendo por vista. Y muchos de ellos tropezaron y fueron donde Moisés y le dijeron, nos traíste a este desierto a morir. Ahora tenemos un mar rojo frente a nosotros. El faraón viene siguiéndonos para matarnos. Y tú nos traes a este desierto a morir. Mejor nos hubiera dejado esclavizados en Egipto. Mejor nos hubiese dejado allá en Egipto tirado. ¿Por qué nos traíste al desierto?
Y ahí fue cuando Dios entonces se glorificó y le dijo a Moisés: usa lo que tiene en su mano, y puso el cayado sobre las aguas, y las aguas se dividieron y pasaron en seco al otro lado, aleluya, en el desierto, donde ellos no vieron ninguna salida, donde ellos se encontraron prácticamente con el faraón detrás y con la muerte, pero allí estaba Dios en ese lugar. Entonces, esa es nuestra vida cristiana día tras día. Esa es nuestra vida espiritual día tras día. La vida de nosotros depende de Dios. Dios dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin. Eso hay que creerlo. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. Hay que creer en eso. Pero va a ser nuestra fe probada. Pero nosotros tenemos que seguir firmes. Aún en la escasez. Aún en el tiempo que no hay provisión. Aún en el tiempo que no hay nada. Ahí es que entonces somos probados a ver si estamos viviendo por fe o si estamos viviendo por vista, si estamos dependiendo de otro o si estamos dependiendo de Dios, si estamos viviendo para Dios o si estamos viviendo para nosotros mismos. Porque la Biblia dice que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa de Cristo la hallará. Por eso, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua, te alabaré. Y ese es el tema de esta predicación. En tierra seca y árida, donde no hay agua, te alabaré. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana. Amén.